El Caballero Oscuro es un caso único para los superhéroes de su tiempo. Mientras que otros tardarían unas cuantas décadas en mostrar una personalidad o identidad atrayentes para nuevos lectores, sería gracias a la genialidad y originalidad del guionista Bill Finger que desde su primera aparición se consolidaba un personaje no muy diferente al que conocemos hoy en día. Es cierto que poco a poco elementos como el pasado de Bruce Wayne, la Batfamilia o la amplia galería de villanos se irán mostrando en la serie de Detective Comics, pero sería en un estadio muy temprano de su historia, gracias a colaboradores como Jerry Robinson, creador del Joker. Batman arrasó durante su edad de oro, pero entrados los 50 las ventas e interés de los lectores fueron disminuyendo gradualmente. Como el Cruzado de la Noche, el Encapuchado de Gotham o la Pesadilla de los Criminales comenzó a vestir vestuarios multicolores o con estampas animales a la par que vivía aventuras espaciales. Esa pregunta será respondida hoy, en un vídeo en el que abordaremos la historia de Batman y de la evidente ridiculización del murciélago durante la Edad de Plata del cómic. Como decimos, el equipo tras la serie estaba produciendo historias legendarias desde mediados de los años 40. Sin embargo, cansados de la falta de crédito por parte de Bob Kane, que en estos años únicamente se dedicaba a delegar las tiras de prensa y la colección de Batman, un joven visionario y autor como Robinson acabaría dejando el equipo. Quedaría solo Bill Finger, el co-creador nunca acreditado, que durante las próximas 2 décadas escribiría un gran número de historias sin apenas reconocimiento. Como decimos, la maestría de Finger era evidente, y poco a poco comenzaría a guionizar esporádicamente a otros personajes como Superman, que acababa de quedar huérfano por el despido de sus creadores originales, Siegel y Shuster. Detective Comics y Batman eran las 2 colecciones del murciélago, sin olvidarnos de la alocada World Finest que protagonizaba junto a Superman desde 1941, mientras que el estudio de negros de Bob Kane trabajaba casi por completo con las aventuras de la colección individual. Las presentadas en Detective Comics correrían a cargo de los autores de National de los que Finger formaba parte. El estilo de dibujo que Robinson había pulido años atrás se fue intensificando con el pasar de autores y de años hasta formar la imagen de un Batman de amplísimas sonrisas y mandíbulas rectas que harían desaparecer la oscuridad y temor que el Caballero Oscuro infundaba en sus comienzos. Comienzan los 50 y el personaje cuenta con sus colecciones de comic books, con un universo rico y diverso, aparición en prensa y algún acercamiento no demasiado interesante al mundo del cine, pero que ayudó a dar más oscuridad e intimidad a la Batcueva, o a convertir a Alfred Pennyworth de una caricatura a un elegante mayordomo inglés. Pero quizá, y ahí podemos encontrar el primer estancamiento del personaje, aquello no era suficiente en una época marcada por 2 titanes superventas como eran Superman y su contrincante legal Shazam. Además, encontrábamos una industria del cómic más variada y rica que nunca, con los autores de la EC desatados, los cómics románticos en un auge imparable o los westerns, el crimen y el belicismo inundando el resto de espacios en los kioscos. Y no nos olvidemos de otro gran villano fuera de las páginas, el Dr. Frederick Wertham, el espolón de la sociedad americana contra los comic books, que en plena caza de brujas eran acusados de promover la delincuencia juvenil, aparte de apología del fascismo o de la temida homosexualidad. Este último caso era el que Wertham acusaba a Batman, afirmando lo sospechoso que era la convivencia entre un sádico justiciero encapuchado, un joven y huérfano trapecista y un adulto mayordomo sin apenas contacto femenino. En 1954, y con la llegada del Comics Code Authority a las portadas de Detective Comics, se comenzaron a tomar medidas. Estas mismas, impuestas por la autoridad censora y National, continuaron el camino que el personaje transitaba durante estos últimos años: infantilizar la serie a base de evitar cualquier mensaje moralizante con historias cada vez menos relacionadas a la criminalidad urbana, y con los ojos puestos, al igual que la sociedad de la Guerra Fría, en las estrellas. Quizá fuera un parche necesario para la supervivencia de la colección, pero no sería uno muy duradero. Jóvenes y adultos que tenían interés en las primeras cruzadas del Caballero Oscuro fueron abandonando progresivamente una colección reticente a mostrar villanos realistas como el mafioso Dos Caras, en pos de la aparición de némesis más circenses como Mr. Frío o Enigma, y darle mayor protagonismo y ridiculez al Pingüino o el Joker.
Catwoman dejó de aparecer en la serie debido a que el código no veía con buenos ojos la relación entre un héroe y una villana. Imaginad la cantidad de argumentos interesantes que se perdieron por el camino. Para cubrir estas ausencias femeninas tan acusadas por Wertham, se incorporó a la recién inaugurada Batfamilia a Vicky Vale, interés amoroso de Bruce Wayne, y a la más notable Batwoman, cuyo origen mostrado en 1955 era un calco idéntico al de Dick Grayson, y sus gadgets una adaptación a los de su contraparte masculina. Su bolso contenía perfume lacrimógeno, una redecilla inmovilizadora o una polvera aturdidora. Huelga decir que no mejoró demasiado las ventas, pero al menos, con esta medida, el código no tendría muchas más quejas respecto a nuestro protagonista. Superman, pese a haber sufrido también la censura del código, se había coronado como el cómic más vendido, con casi 1 millón de ejemplares al mes, y los editores de Batman, quizás obnubilados por la fructífera gestión de Mort Weisinger sobre el Hombre de Acero, no vieron una mejor manera para dar éxito a un héroe en capa caída que imitar a otro totalmente apuesto en valores y en ambiente. El juguetón Mr. Mxyzptlk tuvo su versión en el delirante Batmito. Crypto profetizó al Batsabueso. La continuidad, si ya en Superman era difusa, en Batman era un absoluto sinsentido. Había un Batman del planeta Zur-En-Arr, un Batman con traje multicolores y arcoíris, una historia en la que Thomas Wayne había sido el primer Batman, un rey Batman, un Batman cebra, un Batsimio a lo King Kong, y no comentaremos demasiados delirios para las marcas jugueteras como fueron el Battren, el Bathelicóptero personal o la Batcueva volante. Los lectores, sean niños o adultos, no son ni eran ingenuos, y mientras otras colecciones les ofrecían historias detectivescas, maduras y carismáticas, ¿para qué adquirir una colección que se estaba volviendo aún más infantil que Superman? Los editores debían tener esperanzas en este ridículo plan, porque aunque la tríada de DC fueran los últimos remanentes del cómic de superhéroes, a mediados de los 50 las ventas de Batman continuaban descendiendo. ¿Esto fue culpa del Comics Code o de la editorial National? Verdaderamente es complicado decirlo. No podemos negar la presión que la sociedad norteamericana ejerció sobre los cómics de superhéroes, algo decisivo en la conformación de la Batfamilia y la supresión de algunos de los mejores elementos de la serie. Pero tampoco debemos obviar la poca originalidad de National a la hora de vender a uno de sus personajes más interesantes. Desde 1956, el editor Julius Schwartz, acompañado de una nueva generación de creadores y apoyado por los veteranos maestros de DC, estaba renovando gran parte del plantel superheroico de la editorial en la colección Showcase, con una filosofía completamente adversa a la de Batman: dar más lógica a las historias de superhéroes como Flash, Linterna Verde o Hawkman. Bill Finger, al igual que haría Garner Fox en Showcase u Otto Binder en Superman, sería de los pocos interesados en contar historias serias desde este marco infantiloide, que marcaba cómo Batman debía imitar a Superman. ¿Queréis ver un ejemplo más por si no os quedáis satisfechos? Con la llegada de Supergirl a comienzos de los 60, en Detective Comics apareció Batgirl, que en su primera encarnación era el interés amoroso de Dick Grayson. Los 60 también comenzaron con la incorporación de Batman a un nuevo supergrupo, la Liga de la Justicia. Pero si esta década comienza a tener una mayor importancia para los héroes, es debido a que Marvel Comics Group había irrumpido dando cátedra respecto a creación y desarrollo de personajes dentro de la acomodada industria de los superhéroes. En muy poco tiempo, sus emocionantes arcos argumentales comenzaban a superar en interés a DC, que no llegaba a entender cómo Stan Lee, Jack Kirby o Steve Ditko acaparaban tanto éxito. Mientras tanto, la serie de Batman, que podría haber competido de tú a las maravillas y que en ventas era superado por personajes de otras editoriales como Archie, presentaba propuestas como el Batbebé, salida de la pluma de un exhausto y limitado Bill Finger. Mientras que Superman había conseguido encontrar su nicho de público infantil, el Caballero Oscuro había perdido su nombre e intenciones, convirtiéndose en una reliquia de la propia industria. El personaje era más popular como secundario en la Liga de la Justicia que como protagonista en sus propias series, y es debido a las bajísimas ventas que en 1964 DC dio un ultimátum. El editor Julius Schwartz tenía 6 meses para atraer lectores, o todas las series que tenían a Batman como protagonista serían canceladas.
Los cambios de Schwartz, que pasaban por renovar el obsoleto estilo heredado de Jerry Robinson gracias al popular Carmine Infantino y devolver los argumentos a las oscuras noches de Gotham con Garner Fox, John Broome y Bill Finger a los guiones, lograron subir paulatinamente las ventas y despejar el temor por la desaparición del Caballero Oscuro de la línea DC. Estos cambios se comenzaron a dar sobre todo en Detective Comics, porque la colección individual de Batman, por contrato, seguía bajo supervisión directa de Bob Kane. A Kane no le gustaban estos nuevos diseños de Batman, ya que alegaba que se alejaba de la esencia del personaje que él mismo había creado. Sin embargo, Bill Finger, el verdadero co-creador, estaba encantado escribiendo guiones para ese regreso a los orígenes del personaje. Los lectores fueron volviendo a cuentagotas, pero el hito que verdaderamente hizo despegar las ventas fue la aparición de la serie de televisión de 1966. Como decíamos al principio del vídeo, Batman siempre se había mantenido en un perfil bajo respecto a lo audiovisual, con algún serial o película bastante inferiores respecto a las del Hombre de Acero. Pero su adaptación a televisión en los años 60, en cuyos guiones participó el mismísimo Bill Finger, se convirtió en un auténtico éxito que no solo aumentó vertiginosamente la venta de los cómics y merchandising del personaje, además generó una época de verdadero furor conocida como la Batmanía. Si recordáis nuestro vídeo de Showcase, os comentamos cómo una colección hermana como era Brave and the Bold se convirtió en los 60 en una dedicada a dúos entre el Caballero Oscuro y el resto de la plantilla de DC Comics. Pues bien, este cambio vino dado porque el éxito de la serie había pillado tan de sorpresa a autores y editores que buscaban de cualquier forma explotar a Batman en más colecciones y series. Las ventas pasaron en pocos años de rozando la cancelación a convertirse en el personaje más vendido con más de 1 millón de ejemplares cada mes. Pero si se ganó éxito, también se perdió parte de esa madurez que buscaba el equipo de Schwartz y de Infantino, a consecuencia de las estrambóticas aventuras pop que Adam West, Burt Ward y César Romero vivían en la serie y su posterior película. Mientras el Bat-Tusi, una Catwoman de lo más funky, un Joker con bigote y el spray antitiburones divertían a miles de espectadores, los cómics, tan infravalorados como habían sido siempre, debían adaptarse a esta Batmanía que parecía arrasar con todos los intentos de renovación del personaje en los últimos años. Parecía evidente que la serie estaba dando una nueva vida a la propiedad de Batman, pero ¿era este el camino a seguir? Si recordamos, Marvel estaba todavía al pie del cañón y esta Batmanía parecía un nuevo parche temporal como fue en su día imitar la estrategia del Hombre de Acero. Además, este Caballero Oscuro sigue alejado de la imagen que tenemos hoy en día de él y que años más tarde nos mostrarían artistas como el asombroso Neil Adams. Por otra parte, en DC habían iniciado un camino que les había conducido a una peliaguda encrucijada. ¿Continuarían un camino de madurez y de oscuridad cuyo futuro no estaba del todo claro? ¿O se mantendrían en la línea que perseguían desde los 50 y que tan rentable era gracias a la serie de televisión? Si queréis saber la respuesta a este acertijo, completado por un astuto comentario de Robin, ya sabéis de qué canal no debéis despediros.